Bienvenido, David, ¿cómo estamos? Pues muy bien, un placer, una vez más aquí, encantado de pasarme por el programa. David, hoy nos vamos a meter en camisa de once varas, vamos a hablar de conspiraciones, vamos a hablar de gobiernos, pero de esos gobiernos que no salen a la palestra todos los días a mentirnos y a engañarnos. Vamos a hablar de esos gobiernos profundos, de esos gobiernos, de hecho, de otra manera que están en la sombra, ¿no, David? Sí, es curioso que están en la sombra, pero a la vez a la vista de todos, la mayoría de las veces. Bueno, de hecho, bueno, estamos cansados eso de oír dentro del mundo de la conspiranoia, ¿no? Que te toca bastante también en el mundo del misterio, ¿no? Que a veces cuesta distinguir dónde está la diferencia entre la conspiración y la conspiranoia, ¿no? La diferencia igual es la documentación o lo que te avala, ¿no? O si te pasas mucho de la raya, ¿no? O sea, de hecho es un dicho, ¿no? La verdad siempre supera la ficción, ¿no? Entonces, los deep states, los gobiernos profundos, ¿no? Los verdad que dirigen supuestamente los designios de cada país, ¿no? En especial, normalmente dirigido a Estados Unidos, ¿no? Que es como que si fuera el que dirige el Estados Unidos, dirige el mundo, ¿no? Y a los mandatarios políticos, ¿no? Que son nada más que marionetas del poder. Y bueno, pues normalmente, como digo, la gente cuando oye esto del Deep State, pues suele pensar que son conspiranoias, ¿no? Que suelen ser barbaridades, sin ningún tipo de pruebas o exageraciones, ¿no? Y que de hecho se suele perder la credibilidad, ¿no? Y sobre todo si añadimos a la narrativa adenocromo, reptilianos, élite pedófila, demócratas, microchips, sacrificios de niños, ¿no? Claro, que todo esto dices tú, bueno, algo de esto seguro que hay, ¿no? La élite están muy locos, ¿no? Y cuando tienes mucho dinero y mucho poder, normalmente lo que haces es exhibición de ese poder, ¿no? Pero bueno, en caso yo el que, como digo, que claro, también existe, por ejemplo, el caso de Epstein, ¿no? Para hablar de todo esto, ¿no? Que se pone como ejemplo. Y Epstein es un caso también que me apasiona, ¿no? Igual otro día os puedo hablar de él, ¿no? De cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira, cuánto de exageración. Hay bastante de verdad, pero hay también muchas sombras, ¿no? Nosotros en Clave 45 le dedicamos muchos programas a Epstein. No sé si te interesa mucho el caso de Epstein a ti o lo habéis hablado en el programa o algo, Sí, porque a ya lo mí hemos me... hablado también en su momento. Es un caso también que llama mucho la atención, ¿eh? Es alucinante cómo este tío pudo haber hecho lo que hizo durante tanto tiempo. Es alucinante. Entonces, ¿esto hay más Epstein por ahí? Pues seguro, evidentemente, ¿no? Y todavía hay mucho que dilucidar sobre ese caso, ¿no? Pero bueno. Obviamente sí hay gobiernos en la sombra, ¿no? Y gobiernos que manipulan según sus intereses, ¿eh? No al dictado, como puedan creer, pero sí con llamaditas, presiones cuando algo les perjudica o quieren sacar tajada o cambiar alguna ley para sacar algún beneficio o para posicionarse económicamente o en el mercado, ¿no? Lo que ocurre es que igual la mayoría de ellos no es tan a la oculta, sino más bien suelen ser como discretos. O sea, claro, estamos hablando obviamente de empresas, lobbies, grupos empresariales, más bien, oligarcas, think tanks, que trabajan y hacen informes muchas veces interesados, ¿no? Eso de si alguien te paga, hace un informe para que escuche lo que quiera oír según sus intereses, ¿no? Parecen muy obvios, ¿no? Y lo hacen delante del mundo. Pero claro, parece tan inocuos que al hacerlo tras los filtros del blanqueo de sus medios de comunicación, los mismos medios que ellos mismos financian, pues parece que es lo más normal del mundo, es lo más democrático del mundo, ¿no? Obviamente los periodistas no van a morder la mano que les da de comer, ¿no? Antes se les fiscalizaba a estos poderes, ahora no. Ahora no. Además, ojo, que lo hacen incluso a veces por menos de salario mínimo, ¿no? Es alucinante, ¿no? El caso, bueno, os puedo contar un caso muy claro, por ejemplo, en este caso en España, ¿no? Botín, por ejemplo, el famoso Botín, que ya, el banquero que murió no hace mucho, ¿no? Era capaz de llamar por teléfono al presidente del gobierno y este siempre le cogía el teléfono. Esto ocurría sobre todo no para igual hacer negocios o para hacer algún llamamiento o algo, no, lo hacía sencillamente porque le retenían demasiado en el aeropuerto de Barajas, a su avión privado, y exigía que le adelantaran en la cola de despegue porque tenía prisa, igual tenía que ir a Suiza a hacer, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? A su vez el presidente presionaba al ministro, el ministro al el general llamaba a torre de control y este tenía que pues saltarse la cola y agilizar algunos protocolos de seguridad aérea, ¿no? Esto era normalidad, esto era normal, que pasaba muchas veces y que sigue ocurriendo bastante con estos VIPs o con estos oligarcas, ¿no? Porque estamos hablando igual de estos poderes en la sombra que son oligarcas, básicamente, ¿no? Si son capaces de hacer esto con una llamada, pues imaginad lo que son capaces de presionar cuando les pica el bolsillo, ¿no? Bueno, en España el caso del IBEX es quizá lo más llamativo en ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los bancos que financian campañas o condonan deudas a un partido político y ¿creéis que lo hacen por la causa? ¿Por normalidad democrática? ¿Porque sean demócratas ellos?
puede que ese partido después, cuando gane las elecciones y tenga que legislar una ley que perjudique mínimamente a los intereses de ese oligarca banquero o a sus fondos de inversión, ¿crees que se va a atrever? Quizá por eso entendemos ahora el follón y la presión médica que hay sobre ese polémico impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Claro, ¿cómo vas a meterte con quien te ha dado el crédito para que puedas seguir haciendo la campaña electoral, ¿no? Y sin embargo, lo llamamos democracia todavía. Bueno, obviamente es una democracia bastante imperfecta, ¿no? Con estos pequeños detalles o estas pequeñas, pues, cadenas, ¿no? Por no hablar también de los deep states o de las presiones armamentísticas, ¿no? La industria armamentística, ¿no? ¿Creéis que, por ejemplo, no influyen en nada las decisiones geopolíticas para decidir si se aumenta o no el gasto militar de una nación que no está en guerra con nadie y aún así no ha sido capaz de renovar sus presupuestos? Y nos presionan, bueno, desde la industria armamentística, desde Europa entera, ¿no? Hay que aumentar el impuesto, hay que aumentar el presupuesto de militar. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Si ponen una cifra, pues porque nos lo ha dicho la industria armamentística, nos lo ha dicho la OTAN, nos lo ha dicho no sé quién, pero hay que aumentarlo. Los presupuestos ya los aprobaremos otro año, ¿no? Esto va justo todo lo contrario a lo que es un sistema democrático, ¿no? Pero, como pasa por el filtro de los medios, aquí poco se quejan, ¿no? Podemos seguir con los oligarcas que compran medios de comunicación y redes sociales y luego hacen lo del Dodge, ¿no? Reducir el gasto federal de Estados Unidos, un montón de despidos masivos, pero consiguen que el propio presidente anuncie Teslas en la Casa Blanca, ¿no? Despidos por promoción. Y luego encima piden empatía, ¿no? Normalidad democrática, bueno, yo creo que aquí bajamos varios puntos, ¿no? Para que llamemos Estados Unidos demócrata, ¿no? Es algo alucinante, ¿no? Estos gobiernos están realmente en las sombras, solamente tenemos que mirar, ¿no? Están al lado del presidente, al lado en la misma mesa del presidente están ahí el oligarca ordenando, mandando, manipulando, y nadie les eligió. No estaban ni en la lista de candidatos a la hora de elegir en la papeleta, ¿no? Bueno, fueron escogidos por los dirigentes porque estos fueron financiados por ellos, los ayudaron de alguna manera, ¿no? Para que el presidente alcanzara la presidencia y luego estos se cobran sus favores, ¿no? Nada es gratis, ¿no? En estas democracias. Y esto ya os digo, a la vista de todos, representa todo lo contrario a lo que podría ser una cultura democrática sana. Para los medios de la numeraria cotidiana, ya que, como comenté antes, estos medios pertenecen a grupos empresariales y fondos de inversión comunes y endogámicos, donde se blanquea por periodistas que cobran menos del salario mínimo y los blanquea directamente con estos periodistas, ¿no? O sea, y todo para defender estos intereses de estos oligarcas, ¿no? Y esto no estamos hablando de Rusia, o sea, esto es alucinante, bueno. Pero bueno, esto es más fácil de comprobar sus influencias y sus corruptelas, ¿no? Por ejemplo, podemos citar algunos de ellos, ¿no? Tanto en España como en Estados Unidos, ¿no? Que son yo los que más he estudiado, ¿no? Los Lara del Grupo Planeta, por ejemplo, los Florentino Pérez, Botín, César Alierta, Villalonga, Rato, los Bill Gates, Elon Musk, el Tea Party de los republicanos, la Asociación del Rifle, ¿no? Y ahora en Estados Unidos hay un grupo que es el grupo evangelista, ¿no? Es un loco antiabortista que quiere llevarlos al medievo, ¿no? Con ese famoso proyecto 2025, ¿no? Esos son gobiernos en la sombra, directamente influyen en el presidente para que tome decisiones, ¿no? De hecho, está cumpliendo a rajatabla el Donald Trump, ¿no? Con los aranceles, con la política de antiaborto y antiinmigrantes, ¿no? Nadie los eligió a esta gente, nadie en la papeleta. Bueno, Donald Trump decía que iba a hacer algo de esto, ¿no? Pero negaba el proyecto 2025, pero está siguiendo todos sus apuntes. Tampoco decía que le gustaran los inmigrantes en su momento, ¿no? Pero bueno, aún así, con estos casos aislados de estos gobiernos en la sombra, hay quien defiende que seguimos viviendo en un estado pleno de derecho, ¿no? Que Estados Unidos es la mejor democracia del mundo, ¿no? O España, o... Curioso, ¿no? Para después compararlo con otros países, ¿no? Y curiosamente, fíjate que la cantidad de oligarcas que han quedado en desgracia no son muchos. Podemos nombrar alguno, como hemos dicho antes, ¿no? El Epstein, el Rodrigo Rato, ¿no? Bien. Como veis, el mundo neoliberal en el que vivimos, ¿no? Los neolibre mercado, ¿no? No es libre para hacer lo que cada uno quiera individualmente, no. Lo puedes hacer siempre que tengas dinero. O sea, tú eres libre en ese estado de derecho, demócrata, si tienes dinero. Si no tienes dinero, pues difícil lo tienes, ¿no? O sea, cuanto más dinero e influencia, más libre eres, ¿no? Elon Musk, por ejemplo, tiene muchísima libertad. Puede hacer que Trump promocione sus Teslas y que consideren terroristas a aquellos que atenten contra sus coches. Algo que por lo que sea Huawei no tiene esa influencia y no lo ha conseguido. De hecho, prácticamente lo han echado del mercado, ¿no? Quizás sí en China lo haga, ¿eh? O sea, no lo dudes. Pero Elon Musk no nació ni en Estados Unidos y es casualmente el único inmigrante que le gusta a Donald Trump. Bueno, estoy hablando mucho, no sé si quieres aportar algo a todo esto para lo que es los Deep State. Hombre, yo estaba, según hablabas, pensando en esos poderes fácticos alternativos que has mencionado con otro nombre,
Mm, y principalmente en los perrodistas, que lo has dicho muy clarito, todos aquellos medios que están vendidos a esos oligarcas y a ujú, través de esos medios cómo manipulan y adoctrinan a la opinión pública, a la sociedad en general. mm. David, Sí. A mí el tema de las guerras mediáticas también es otro tema que me gusta muchísimo y lo hemos tratado bastante, y cuando, incluso cuando se meten entre ellos y todo esto, ¿no? Y el caso es que cuando hay que acceder a un medio, tienes que saber cuáles son sus intereses y quién es su dueño para poder entender la noticia cómo la dan y saber si es más o menos cierta y compararla con la competencia. Es un ejercicio bastante complejo y que el ciudadano normal pues es algo que no tiene ni por qué saber, ni qué hacer, ni tiene tiempo ni ganas, ¿no? Y se lo dan normalmente en papel y se lo come. Y bueno, ese es un problema, evidentemente. Pero claro, esto no es algo que sea exclusivo. Nos quejamos de que Rusia, ¿no? Por ejemplo, o de China, que obviamente tienen mucha censura, ¿no? Pero sin embargo no vemos la nuestra. Y no digo que haya más o menos allí, que allí igual es muy exagerado, o lo vemos aquí muy no exagerado. Igual ellos vemos dicen lo mismo o de no, nosotros, obviamente. no vemos o no la queremos ver, David, que no es lo mismo, ¿eh? Pues puede ser porque nosotros nos pensamos que somos los buenos o que nuestro gobierno son los buenos, ¿no? Puede ser que sea también bastante de eso, ¿no? Ujú. Claro, dependiendo de quién esté mandando en ese momento, que a su vez son mandados por los que tú has mencionado, nos Ujú. pensamos que tienen la razón y la varita de mando para dirigir de una manera más, digamos, social y humana a toda la población. Y bueno, y que después hay que tener un ejercicio de estar bien informado, documentarse, discutir, razonar y sentido crítico ante el aluvión de información que nos cae, ¿no? Que encima es que estamos sobreinformados también, ¿no? Entonces hay que estar constantemente muy atento y tal. Y esto en política es la base para moverse ahora mismo, ¿no? Con esto de las redes, precisamente ha cambiado todo esto, ¿no? Esto es David, la gran David, conspiración. David, sobreinformado o sobre desinformado. Exacto, sí. Sí, sí. O sencillamente es, entre 10 mentiras hay dos verdades. ¿Cuál? Ah, Yo leí hace mucho tiempo, creo que lo he mencionado alguna vez en el programa, que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque hay una realidad detrás de todo. Y ujú, decía así la frase esta: el artículo de un periódico no lo lee quien empuña la pluma. Digo, perdón, el artículo de un periódico no lo escribe quien empuña la pluma, lo escribe quien paga la tinta. exacto, exacto. Y eso es lo que hay que mirar, quién paga la tinta de ese medio, ¿no? Eso es vital. Bueno, dicho esto y demostrado que hay estados profundos en los gobiernos de todo el mundo, puedo asegurar que en España ha habido, y puede que haya en la actualidad, y dentro del servicio secreto, en un segundo estado, al más puro estilo conspiranoico clásico, lo que nos llevan diciendo desde muchos de los programas conspiranoicos, y que ha ido dirigiendo y salvando la patria y salvando de sus marrones al jefe del Estado español, ¿no? Español con acento, ¿no? Español. Es muy importante. Esto es alucinante, esta historia. Además es que hay muy poquita información sobre todo esto, pero yo tengo para apoyarme, tengo un montón de libros. Aquí el más importante, los más importantes es Fernando Rueda. Fíjate, que además tampoco es que sea, fíjate que es como muy del rollo de Iker Jiménez y muy de este lado, pero bueno, tanto Fernando Rueda en varios de sus libros, ¿no? Que es experto precisamente en todo esto de servicios secretos y todo esto, también Manuel Carballal de clasificación confidencial, que a su vez se apoyaba también en Fernando Rueda, pero te puedo hablar de Rebeca Quintals, ¿no? Esa biografía de Juan Carlos I que estuvo en su primera edición previa, tuvo que firmarlo con un seudónimo porque en la democracia de entonces no se permitía criticar al jefe del Estado, ¿no? Hoy día tampoco, ¿no? Parece ser que Revilla también ha tenido algún problema por criticar a Juan Carlos I. Luis Gonzalo Segura con su libro Negro del Ejército Español y sobre todo un libro que me gusta mucho que es La España Inventada del de Método 3, ¿no? De Francisco Marco, que me parece capital para entender un personaje como Villarejo, ¿no? Hoy día que es como el alfa y el omega de la conspiración española, ¿no? No podemos entender ni la transición, ni el mundo de la conspiración y el servicio secreto sin pasar de pivotar por la figura de Villarejo, ¿no? Bueno, pues estoy hablando de un grupo poderoso de personas que más o menos independientes, más o menos independientemente de quién gobernara, hasta hace bien poco, no sabemos si seguirán, han tenido la libertad, entre comillas, o más bien el libertinaje liberal y sobre todo ilegal de hacer lo que ellos creían que se tenía que hacer para salvar España. Y no es coña, ¿eh? Y no con un gobierno, sino con todos los que ha llegado, hasta por lo menos la llegada de Pedro Sánchez. Después,
pues igual ha cambiado un poco o ha cambiado las cabezas pensantes, pero bueno. Y ahora te quiero poner un extracto del señor Villarejo, que es, como decíamos, el fumador, el de Expediente X español. Corrupto que el resto. Para mí el único error que creo que he visto en España, insisto, es que una institución tan importante como el Servicio Secreto siga siendo tan anacrónica, porque sigue estando en manos de los de siempre, que son militares, lo que se llama el colectivo Forja. ¿Qué es el colectivo Forja? Pues lo que es un grupo de como guerrilleros, digamos, como los cruzados, ¿no? Ajá. Gente de la Tostada Mayor, que son de la mayoría del Opus, que no sé qué, que tienen unas convicciones. Y claro, el tema es que el servicio secreto es endogámico. El hijo de la actual directora, su padre era general allí, por cierto, una persona... Bueno, ahí lo tenemos. La Forja, ¿no? Esto lo dice el señor Villarejo en el programa de The Will Project. También lo dijo en sede parlamentaria, en varias comparecencias. No sé si fue la Kitchen, no sé si fue la Gürtel, no sé si fue el informe falso PISA. En alguno de estos, porque él estuvo en todas, en la Operación Cataluña. Siempre le gustaba estas pildoritas de... Claro, yo, como amante de la conspiración y de la conspiranoia, cuando yo oigo que de repente hay unos monjes, que es el gobierno en la sombra, a mí se me iluminan los ojillos, ¿no? A todo amante de la conspiración, este señor Villarejo, cuando nombra esto, digo, yo quiero investigar esto, ¿cómo es esto? Y evidentemente tú buscas en internet y hay muy poco, hay un poquito de Fernando Rueda. Y bueno, si hubiera mucho, pues serían los Anunnakis, evidentemente. Se me caería ya, no sería tan buena la conspiración, no serían tan secretos, ¿no? Si hubiera mucha información sobre ellos, ¿no? Bueno, el caso es que, como bien nos admite Francisco Marco sobre la figura de Villarejo, que el de Método 3, que tuvo varios conflictos con él, de hecho acabó Francisco Marco, el de Método 3, en la cárcel por culpa de unas falacias de Villarejo, ¿no? Después se remontó y se recuperó. Pero digamos que Francisco Marco, para vengarse un poco de la figura de Villarejo, escribió esta biografía alucinante de Villarejo, en el cual desnuda completamente el personaje, ¿no? Y Villarejo es un experto en desinformar en los medios, ¿no? Y también a sus clientes, ¿no? Tiene un sistema que me parece que es muy importante desgranarlo, ¿no? Venderle información con gusano a la gente, algo así, viene a decir así, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Recordamos los audios negados por Fernández Díaz, ¿no? El único exministro del Interior con Ángel de la Guardia, que le ayudaba a aparcar, o a Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, la de Finiquito, en diferido de Bárcenas. Bueno, pues esta gente, y a los medios, ¿no? A El Mundo, a Hoy Diario, a todos estos, lo que hacía, su método era, yo te paso información buena, 2, 3, 4 informaciones, y una vez que ya la empiezas a comprar toda, incluso ya aceptas directamente, coges información y la publicas tal cual, la siguiente información que te doy ya no la contrastas y la compras y ahí es cuando te meto el gusano. No sé si me he explicado el método de desinformación, ¿no? Te doy buena mercancía, y después te meto yo la conspiranoia que viene detrás. Como, o sea, necesitas 2 o 3 verdades que las contrastas, pero el resto cae por sí solo porque dices tú, bueno, si me has sacado esta información de aquí... Bueno, es un método que ha aplicado y ha hecho y movido por todas las redes para desinformar en un montón de casos, ¿no? Y también el darle la información que quieren oír, ¿no? A cambio de bastante dinero. Que después él se quejaba de que nunca le pagaban, ¿no? Que esa es otra de las cosas también bastante curiosas, ¿no? Y el caso es que así, a lo largo de toda la transición y el tardofranquismo, porque este señor es bastante mayor, ha vivido como un rey, ha hecho mucho dinero. A cambio, aparte de que era detective privado y también trabajaba para los servicios secretos, cosa que le lleva a cosa que no podía hacer exactamente, ¿no? Porque de hecho le acusaban de algún delito por eso, porque no podía hacer las dos cosas a la vez. Y bueno, el caso es que, por ejemplo, alguna de las gusanos que te puedo decir de información, que era muy sonada, por ejemplo, te puedo decir aquella frase que decía Aznar cuando era 11M, ¿no? Que decía, no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas, ¿no? Esto lo decía Aznar cuando era 11M, como, bueno, dando a entender que igual era Marruecos la que había puesto el atentado del 11M, ¿no? No era ETA. Bueno, pues esto venía de un informe de Villarejo que le había pasado a Aznar y Aznar se lo había creído y se lo había comprado porque, por lo que sea, también le interesaba, ¿no? Bueno, entonces tenemos que creernos lo que dice Villarejo sobre esto de la forja. Si es un mentiroso, o dice 2 verdades y 3 mentiras, pues como todo investigador que recibe una pista, pues es fácil. Bueno, es fácil. O sea, fácil entre comillas. Hay que verificar esta información y saber hasta dónde podamos y lleguemos. Pruebas, indicios y tendencias de comportamiento, ¿no?
De hecho, no es una. Lo que voy a contar hoy, veremos que no está del todo completo, no lo puedo afirmar al 100%, pero vemos que hay ciertas tendencias y comportamiento que es indicativo, ¿no? Había dentro del servicio secreto español un dirigente y una cúpula afín al Opus Dei y herederos del franquismo dirigiendo investigaciones interesadas al gobierno. Esto que puede sonar a conspiranoia se puede más o menos chequear y seguir, ya os digo, por los libros de Fernando Rueda, por La España Inventada. Y también nos lo cuenta Villarejo, ¿no? En gran medida. También es verdad que él lo cuenta ahora porque ahora ya no tiene nada que perder y también es como para desviar el bulto, como para decir que él es víctima también un poco de aquello, ¿no? Cuando él formaba parte, lo más seguro, ¿no? De hecho, es algo que están haciendo los jueces, ¿no? Con Fernández Díez y Cospedal en la Operación Kitchen, la Operación Cataluña, el informe PISA, el informe falso de Granadinos y tal. Pasan todos por ahí, ¿no? Por esta policía patriótica. Que no es exactamente lo mismo que lo de la Forja. De hecho, la Forja es un trozo anterior. Veremos si tenemos algún enlace por ahí, pero bueno. Un grupo de agentes ajenos a la ley, pagados con dinero público y muchos otros con fondos reservados para proteger los intereses del partido político que gobierna. Y ojo, aquí, en esta parte, me centraré bastante en el PP, pero el PSOE también los utilizó. Aunque sobre todo esto hay un poquito más de humo o hay un poquito más de tal, pero vamos, a mí no me cabe la duda de que estaban por ahí rondando también. Es verdad que los descabezaba, los volvía, cuando acababa el gobierno los volvían a poner y todo esto, pero bueno, obviamente no puedes, cuando tienes un montón de huevos puestos, como quien dice en todo el servicio secreto, pues siguen haciendo su mismo trabajo, ¿no? Hablamos de los Eugenio Pino, Villarejo, Vil el Niño y otros tantos que nombraré que no nacieron con Rajoy, ¿no? Vienen de los últimos años de Paquito. Pues esta gente es muy... Bueno, Vil el Niño ya murió durante el COVID, ¿no? Esta gente es muy mayor. Bueno. Para empecemos, como ha dicho Villarejo, ¿qué era la Forja, no? ¿Qué era la Forja? Como dice en estos libros que comentaba Fernando Rueda, Manu Carballal. Bueno, la Forja no es la única, ni el opus. O sea, perdón, insisto. La Forja es uno de los que, digamos, como de estos gobiernos en la sombra. Pero dentro de los gobiernos, o dentro de las distintas fuerzas que hay dentro del gobierno, que es, claro, mucha gente, muchos intereses, mucha gente, no es la única, ni mucho menos. También está, como dijimos, el opus. O sea, la Forja no es exactamente el opus, primos hermanos, pero el opus es otra de las fuerzas que también está por ahí pegándose, ¿no? De hecho, la cantidad de ministros, la cantidad de gente que está asociada al Opus Dei es alucinante, ¿no? Pero también está el Yunque, por ejemplo, que está muy ligado a Vox, abogados cristianos, aunque no está exactamente dentro del gobierno, pero está muy dentro de Vox, ¿no? Manos limpias, son jueces, ¿no? Legionarios de Cristo, por ejemplo. Legionarios de Cristo hay algunos del PSOE también ahí metidos, ¿no? La propia Iglesia Católica también no está exenta de presión o de poder manipular o de poder intercedir según sus intereses, ¿no? De hecho, no paga el IBI, por sus monumentos o sus iglesias o sus edificios, ¿no? Y sus casas, ¿no? España, para ser laica, resulta que aquellos que creen en seres imaginarios tienen bastante poder real dentro de los gobiernos, ¿no? Y presiones. Bueno, insisto, la Forja. Empezamos, ahora esto es una introducción. Mira, la España de 1948. El capitán Luis Pinilla crea el Colegio Preparatorio Militar apoyado por Falange. Y su principal objetivo era, como el profesor Xavier de los X-Men, ¿eh? Ahí es nada. Era un hombre clasista y religioso. Acercarse a jóvenes de clase baja, no mutantes, de clase baja, huérfanos de la guerra civil y ayudarles a ingresar a la Academia de Zaragoza. O sea, coges a pobres que igual no tienen ninguna otra salida y los acercas a la Academia Militar para llevarlos a tu terreno, ¿no? Su principal énfasis era la religión y la ayuda a los más necesitados, ¿no? Fíjate, esto hasta podría sonar woke hoy día, ¿eh? Entre esos jóvenes estaba también Javier Calderón, que su padre había sido fusilado en el 37 por republicanos. Tenía 6 hermanos, ¿no? Imagínate la pobre madre, ¿no? Así que la carrera militar era su única salida, ¿no? Como la de otros tantos, ¿no? Se sentía identificado con los ideales de Pinilla, ¿no? Tema religioso y todo esto, ¿no? Tampoco tenía otra salida, ya te digo, ¿no? Estamos hablando de la posguerra, el hambre, la miseria más absoluta, la España decadente, negra, oscura. No hay nada como la pobreza y una posguerra para agarrarte a este tipo de creencias o de religiones, ¿no? Católico, apostólico y romano, ¿no? Allí conocieron al sacerdote jesuita José María de Llanos, ¿no? Estos tres son los protagonistas principalmente de todo esto de la Forja, ¿no? Bueno, el caso es que estos tres hacían ejercicios espirituales, los tres. Que esto para mí como ateo me resulta muy
una excusa como muy de secta, ¿no? O para tomar ayahuasca, o una excusa para tomar drogas, o hacer algo, no sé, un poco gay o algo, pero bueno, en aquel momento eran ejercicios espirituales, ¿no? Parecía muy normal, a mí me parece muy, muy guau, pero bueno. En el 51 en Segovia, imagino que mientras comían cochinillo, plasmaban durante su retiro o fumada espiritual y allí crearon los principios de la forja, que llevan su doctrina religioso-militar a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil. Que esto es algo curioso, ¿no? Porque como si Franco no lo estuviera haciendo ya por su lado, ¿no? El caso es que su similitud y su reflejo y su imagen era los templarios, ¿no? Lo que pasa es que estos llevaban pistolas, algo de fascismo y mucho nacionalismo, ¿no? España una grande, libre y con pajarraco, como digo yo. Sobre los años tampoco había más opciones allí, ¿eh? Es decir, o sea, tampoco podías ir muy de otro palo, pero bueno. En los años 50, cuando tenían ya las 6 puntas de teniente, colaboraron con el Padre Llanos. Entre los más pobres del tío Raimundo, ¿no? Fíjate, esto es que fue donde cayeron las bombas del 11M. Entre los más pobres del tío Raimundo, siempre bajo el control del Frente de Juventudes. Lo que decíamos, ¿no? Del tío Raimundo, que es como lo más obrero, trabajador, lo más humilde de la zona, ¿no? Poco a poco los militares de la Forja, estos tres y los que ellos iban colocando de estos barrios pobres, fueron entrando en el servicio de información del alto estado y sumando adeptos bajo la batuta de Luis Pinilla, copando puestos poco a poco de poder dentro y gracias a su recomendación, ¿no? O sea, que empezaba a colocar a sus semejantes o a sus discípulos. Todo esto tiene que ver con la UMD, con la Unión Militar Democrática. Es que son los mismos protagonistas, ¿no? Que es también una organización militar clandestina que se oponía de alguna manera a Franco ya, sobre todo en el tardofranquismo, y con el objetivo de democratizar las fuerzas, ¿no? Tampoco es que fueran rojillos, pero un poquito más de lo que había, un poco más rojillos sí que eran, ¿no? Pero bueno. De hecho, la Unión Militar Democrática después fue reconocida con méritos en democracia, pero la verdad es que eran ellos mismos que se estaban recomendando a sí mismos, porque eran ellos los que estaban en el servicio secreto cuando estaban en democracia, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Pero bueno, se pusieron la medalla ellos mismos, pero vale. En el 71 Calderón fue designado responsable de la primera sección del Alto Estado Mayor del general Manuel Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado, que no sé si te acordarás quién es, fue el señor ese mayor que no consiguió tirar Tejero en el 23F. Ese paisano, sí. Pues con este señor que fue a cubrir varias misiones de inteligencia, contraespionaje y guerra contra la subversión interior, ¿no? Espiar rojos, etarras, indepes, hippies, ateos, peligrosos y bueno, todo tipo de gente que no entrara dentro de lo que fuera. Se convirtió en un hombre de confianza de Gutiérrez Mellado. En el 73 se intentó quitar la dictadura por parte de estos jóvenes militares de la Unión Militar Democrática, que muchos de ellos eran de la Forja, no todos, y ya te digo que tampoco es que fueran mayoritariamente de izquierdas, pero bueno, el caso es que esto lo había detectado el José Ignacio San Martín de la Organización Contrasubversiva Nacional, su apartado del servicio secreto de entonces, y tampoco le gustaba el rollito ese que se llevaban los de la Forja, y no les permitía ascender en posiciones clave. Pero cuando ya se le cesó, se abrieron las puertas de par en par para que la Forja copara ya esos puestos de poder claves, para que podían ir ascendiendo. Y esto es un poco como, bueno, es que el que si el jefe asciende, los que tiene por debajo va ascendiendo a los afines, ¿no? Es de primera conspiración. Esto me recuerda un poco a los francmasones de Frongel. Pero bueno, en el 77 Manuel Tellado, el superviejo irreductible de Contratejero, creó el CSIT, con Javier Calderón y José Luis Cortina, fíjate. Pero también añado a afines a la Forja, Florentino Ruiz Platero, Luis Guerrero y Juan Ortuño. Y otros tantos de la Forja, ¿no? Copando más puestos importantes, claves dentro del CSIT. Copando también porque si ellos están allí, encima no entran gente que tuviera otros ideales, otros pensamientos, ¿no? Los jóvenes revelados del 73, mayoritariamente del Ejército de Tierra, por ese intento de golpe de Estado contra Franco en el tardofranquismo, o ese intento de conspiración contra ellos, se le llegó a detener a 9 de ellos, ¿no? Por conspirar contra Franco en el tardofranquismo. Sin embargo, se limitó su alcance, ya que estaban también en posiciones de poder, y se detuvo la sangría, porque había en realidad más de 26 implicados, ¿no? No sé, a los militares parece que les gusta mucho esto de conspirar contra... No sé si va con
con las armas, esto de conspirar y ponerse en posición de poder ellos, pero bueno, parece que es algo habitual, ¿no? De hecho, Luis Pinilla, Cortina y Calderón asumieron la defensa de varios de sus compañeros de la Forja o de la UMD. A la vez, muchos de la Forja habían seguido propagando religión entre los más desfavorecidos, convirtiéndolos en espías, y muchos de ellos también, cuando pues llegó la democracia en política, tras la muerte de Paquito, entraron, te digo, en política, ¿no? A muchos de estos que habían aleccionado o alimentado o posicionado y educado, ¿no? A su gusto y a su forma. Todo esto lo comenta Fernando Rueda, ya te digo, ¿no? El nombramiento como el mejor candidato político por parte de la Alianza Popular, cuando en democracia, que fuera Fraga, tiene que ver mucho con la Forja. O sea, es como que la Forja decidió mayormente que fuera Fraga el candidato de Alianza Popular, ¿no? O sea, fíjate que ya el poder que tenían de influencia era, bueno, era curioso, ¿no? Cuando llega Felipe al poder, el grupo Forja queda en lo que se llama, lo llama Fernando Rueda, dice los cuarteles de invierno. Es decir, no tienen, como digamos, el puesto más alto, pero tuvieron que quedarse un poquito como en segundo plano, pero se seguían moviendo entre sombras, ¿no? Preparando el retorno al control de las alcantarillas del poder, ¿no? Estos son los años de plomo, o sea, después de Adolfo Suárez y Felipe, ¿no? Aquí los Eugenio Pino, Villarejo, Billy Niño estaban ya por aquí haciendo de las suyas, ¿no? Los José Amedo también, ¿no? Del GAL. Pero estos están 2 o 3 escalones por debajo de los del poder en las sombras. Son los mandados, como quien dice, son los que hacen el trabajo sucio, ¿no? Y algunos de ellos lo hacían muy sucio, de hecho, ¿no? De hecho, a algunos de ellos se les condenó por esto. A otros no, a Billy Niño libró. Se le premiaba, ¿no? Incluso se le daba medallitas, ¿no? Recordemos el caso de la Zabala, ¿no? La responsabilidad real de cada uno de ellos, pues realmente a algunos se les condonó, se les perdonó. Bueno, del todo no sabremos cuánto tenían implicado ese ordenamiento y tal. Sí sé que, por ejemplo, en el caso de estos del GAL había mucho dinero que se perdía por los intermediarios, ¿no? De lo que le llegaba al que hacía el asesinato finalmente, ¿no? Calderón y Cortina quedaron un poco al margen, ya te digo, de esta época del GAL, ¿no? Pero sus herederos seguían puestos en puestos importantes veces, ¿no? Julio Busquet, por ejemplo, era otro de los que era afín a la Forja, entró en política. En el 96 vuelve la derecha, ¿no? Suárez en su momento, ahora con Aznar, la Forja vuelve con todo. De hecho, Javier Calderón fue nombrado el jefe del CSIC hasta el 2001. Fíjate qué importante, ¿no? El puesto más importante del servicio secreto lo ocupa un dirigente de Forja, ¿no? El fundador de Forja, ¿no? Acordaos que Felipe pierde el gobierno por sus casos de financiación ilegal, con Filesa, y también el caso de Diario 16 y El Mundo, ¿no? Pedro J. había destapado el GAL y lo había denunciado, ¿no? Era cuando entonces la derecha no apoyaba en absoluto la guerra sucia contra ETA, ¿no? Que ahora mismo igual defienden otra cosa con el tema de Bildu, ¿no? No soportan que Bildu entre en política, pero sin embargo les parecía mal la guerra sucia contra ETA, ¿no? Y te hablo del propio Aznar, del Pedro J y tal. Fíjate, Pedro J, ¿quién la ha visto y quién le ve, ¿no? En aquel momento era un periodista que la gente de izquierda leíamos porque destapaba ese tipo de cosas y ahora pues se ha perdido mucho. La verdad es que lo que era el mundo a lo que es ahora, de lo que era el mundo a lo que es ahora, bueno. Calderón, con todo el poder, hizo limpieza. Esto lo primero que hace cuando hay un cambio de gobierno es cambiar, lo primero es cambiar al jefe del servicio secreto. Esto no me cabe la menor duda, ¿no? Y lo mismo hizo cuando entró Aznar, ¿no? Limpió la cúpula y metió a Camacho y a Rey, que eran afines también a él, y casualmente estos dos demostraron en su momento que el CSIC del 23F habían apoyado el golpe de alguna manera. Esto lo cuenta Fernando Rueda, esto no me lo invento yo. Y después hay más cosas por aquí que también lo dicen, ¿no? El libro este de la biografía de Rebeca Quintals también habla... O sea, esto es algo curioso, que distintas fuentes como que hacen las mismas indicaciones, ¿no? El CSIC tuvo que ver con el 23F. Esto, si a alguno le parece algo raro, ¿no? Si el CSIC, el Rey también tuvieron que ver. Os invoco a que vayáis al programa que hicimos especial del 23F en clave 45 para profundizar, ¿no? Pero no soy el único que lo dice, ¿no? Y hay distintas fuentes, ¿no? Y fuentes de todo tipo, ¿eh? No progresista. Habría, David, que decir a lo mejor, que tú lo habrás leído quizás, la transición española de un tal Alfredo Grimaldos. Pues no lo conozco ese libro, pero bueno. Ya te digo, el de precisamente Rebeca Quintals, sí. En ese libro hablan de muchas cosas, o algunas de ellas de las que tú has mencionado hoy con el tema de la transición, ¿eh? Sí.
Bueno, Rebeca Quintana es como una de las grandes referencias, pero una cosa significativa, o sea, se han desclasificado, yo sé, de JFK, se han desclasificado casi todo de Estados Unidos, pero en España del 23F no se ha desclasificado, Nada, por lo que bueno, sea. no, ni se va a hacer. O por lo menos no se hará hasta que estén muertos, pues Felipe González, por ejemplo, sería No, como uno de todos, los principales, todos los que básicamente estaban allí. todos los que estaban allí, efectivamente. Sí, sí. Que bueno, la conspiración es que estaban todos, menos Carrillo implicados, o sea, lo sabían todos, colaboraron todos, y dijeron si vamos a formar parte de ese gobierno, cambio de rumbo. Y después cuando salió bien fue, muy mal, muy mal. No estábamos ahí, pero habían firmado formaban parte de ese gobierno de cambio de rumbo, ¿no? De timón, cambio de timón. O sea, que estaban complicados. O sea, esto lo hacía el que le llevaba la Casa Real, ¿no? Que decía, si conspiramos todos, menos uno, no es conspiración, no es golpe de Estado, porque somos todos, ¿no? O sea, implicamos a todos para que no nos caiga a nosotros, ¿no? Era bastante listo en ese caso, ¿no? Bueno, el caso es que, como decíamos, Calderón fue destituido cuando Aznar pierde las elecciones en el 2001 y fue destituido por Jorge Dezcayar. Y entonces ahí, en principio, según hasta donde llega Fernando Rueda, acaba en teoría la influencia de la Forja. Y Cortina, de hecho a Cortina, se le ordenó que no se le volviera a invitar a estas fiestas de Navidad del servicio secreto. Sí, porque a Cortina empezó como que hacía fiestas donde repartía trabajos en estas fiestas de alto copete, no sé, fiestas, hacía el servicio secreto de vez en cuando, pues a él se le llegó a retirar de esas propias fiestas dentro del servicio secreto, ¿no? Pobre, se quedó sin cava esos días, ¿no? Bueno, porque era como que eran rivales. Esto es la oficialidad, como te digo. Pero claro, muchas de las semillas que dejaron sus cabecillas siguieron creciendo dentro de lo que ahora llaman el CNI, ¿no? Centro Nacional de Inteligencia. Recordemos que en el 2011 entró Rajoy. Y lo primero que hizo también fue cambiar la cúpula de los servicios secretos y colocar a los suyos. Donde ya los Villarejo o Eugenio Pino tenían posiciones mucho más de poder. Y se dedicaban a investigar a todos aquellos que iban en contra de los intereses del Partido Popular. Pujol se le declaró enemigo cuando se hizo independentista y se pagó con los fondos reservados a la mujer de Pujol hijo, Pujol Jr., para que dijera que llevaba dinero a Andorra en bolsas, ¿no? De hecho, hay un montón o sea, lo podéis buscar en prensa, ¿no? En vendiente.com, por ejemplo, Interior pagó fondos reservados a la exnovia de Pujol Jr. para incriminar a la familia. También se creó el informe falso PISA, de Pablo Iglesias, la falsa cuenta Granadinas, todo esto, el que hacía y transmitía esa información contaminada era Villarejo, ¿no? Que Villarejo ahora, para exculparse, culpa a su superior, Eugenio Pino, que se supone que era como su director, su jefe directo, pero este se saltaba el mando y hablaba directamente con la ministra, que son los audios que vimos, ¿no? Con Eugenio Pino y con la otra ministra. Se saltaba el salto de mando y hacía lo que le daba un poco la gana, ¿no? Y Eugenio Pino se quejaba de que este tío era un díscolo, ¿no? Pero Eugenio Pino, que es todo un patriota, al mismo estilo que otros patriotas del mismo pensamiento que el GAL, ¿no? Que eran capaces de hacer lo que fuera con tal de salvar España, ¿no? Porque el nacionalismo era como una línea roja, ¿no? En el momento que tú eras independentista ya eras enemigo de España y ya utilizaban todas las herramientas legales y ilegales para ir contra ellos, ¿no? Sin embargo, como digo, la Operación Cataluña, que es un absoluto disparate, y es lo que se está judicializando estos días, ¿no? La gran conspiración para aquellos que eran enemigos de España, ¿no? España con acento, ¿no? Insisto, utilizar dinero para defender los ideales e intereses de un partido político, pagar a testigos que apoyen sus tesis, que después podían ser más o menos verdad, que esto es otra cosa también, ¿no? Porque como no hemos tenido juicio de Jordi Pujol, no podemos saber cuánto hay verdad, bueno, sí podemos saber cuánto hay más o menos de verdad, cuánto hay de exageración, porque como todo esto se dice, entonces que es que Pujol era inocente, no se llevaba el 3%. Él te puede decir que no se ha podido demostrar de momento, que no había excesivamente pruebas y que es verdad que tenía algo de dinero en Andorra, no tanto como se decía, él decía, Pujol, esto no sé si lo sabes, él decía que el dinero que había en Andorra era un dinero que tenía de su padre, de antes de la democracia, porque era un dinero que tenía ahí por si él tenía que salir escopetado, por si volvía a otra dictadura, otro 23F y tal, entonces ese dinero no lo había declarado. Hay una frase que se me quedó grabada de este buen señor que estás mencionando, que les dijo a todos los políticos del gobierno, del Congreso, yo soy una rama de este árbol, pero es tan fuerte esta rama que como esta rama se caiga, se cae todo el árbol.
O sea, todos vosotros venís detrás de mí. Sí. Sí, lo dijo en perfecto catalán. Quizá por eso no ha salido el juicio. No, seguramente. Y por eso nadie le dice nada y nadie le hace nada. Pero el caso es que pero desde el gobierno se le pagó a una testigo, esto iban contra el hijo más bien, bueno, contra el hijo, y no acaban de tener pruebas. Es decir, la investigación no tiene que salir del gobierno, eso es una legalidad, tiene que salir de un juez. Por eso es el follón. Esto no significa que Pujol sea precisamente inocente. Como todo hay grados. No. ¿Cuánto de grado hay? No. Inocente, político, ninguno. Eso ya te lo digo yo. De hecho, hay muchos empresarios que decían que ojalá fuera solo el 3%, ¿no? Pero bueno, esto es como todo. Bueno, de Artur Mas es un poco lo mismo también. Tuvo que dejar su carrera política, se cambió. De hecho, las elecciones de entonces, las elecciones de Cataluña cambiaron. El partido político de Artur Mas, CiU, desapareció. Artur Mas tuvo que dejar la política y después, sin embargo, no se ha conseguido demostrar su culpabilidad. Ha quedado todo como en... Y se le está volviendo el caso en contra, ¿no? Al PP. Aunque después también, como la otra enorme conspiración es la elección de los jueces por parte de los políticos, entonces si tú eliges qué juez te va a juzgar, todo queda en casa, ¿no? Esta es otra enorme conspiración que, por cierto, estoy preparando para hacer un programa en Clave 45, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué no está la judicatura ahora como para cometer errores, como quien dice, ¿no? Pero bueno, esta es la otra pata de la conspiración. Dentro de esto que llaman democracia, pues los jueces, por lo que sea, muy progresistas o muy imparciales, por lo que sea, no son. Bueno, el caso es que, como decimos, que lo de Andorra había tocado bingo, más por error del propio Pujol, por reconocer ese dinero que tenía ahí, que si se hubiera callado, pues igual no hubiera habido tanto escándalo y no se le hubiera cancelado, como quien dice, ¿no? Pero bueno, enseguida el PP aprovechó todo eso para decir aquella frase de que no eran los españoles quienes roban a Cataluña, que al final era Pujol, ¿no? Eso Soraya Sáenz de Santa María lo colocó muy bien ese mensaje, no estaba deseándolo, ¿no? Por lo que sea, los jueces ahora están discutiendo si aquellos movimientos, ¿no? El intervenir la banca de Andorra también era un problema, también llegó a imputarse a Mariano Rajoy, al final parece que aquello quedó en nada, ¿no? Pero intervenir en un país soberano para decirle, oye, ¿quiénes son los que están ahí en tus cuentas? Estaba ahí el señor Pujol, no sé qué, tal. Por eso el problema, son presiones... David, sí. No, vamos, el problema, la realidad es que como están todos metidos por algún lado, si tú dices de aquí, yo saco de allí. Y al final vamos todos al mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que es mejor para esa gente? Callarse todos. Ocultarlo y ya está. Porque si fuera real y tan grave como estás mencionando todo lo que ha pasado, y esto estamos hablando de cosas que conocemos, imagínate lo que desconocemos. Si todo fuera real, tendrían que estar todos en la cárcel. Sí, evidentemente. O sea, si aquí santo casi ninguno. Pero aquí lo importante es, ¿se ha podido demostrar? ¿Se puede desde el gobierno impulsar una investigación? No. Eso es lawfare, de hecho. Pero si tú, por ejemplo, me dices a mí, yo tengo esto tuyo, esta no sé qué, yo te digo a ti, pues ten cuidado porque yo tengo esto tuyo. ¿Qué hacemos los dos? Nos callamos. Claro, o lo filtras a la prensa para que le caiga el marrón al otro. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Pero es que esto no es que tú lo hayas filtrado. Es que si yo filtro, tú también filtras. Ya, pero... ¿Sabes? Pero ojo, pero aquí lo importante no es si era culpable o no. Aquí lo importante era el titular para hacer el 155, después también, o para cargarse un partido político, filtrar a la prensa y durante un año o 2 o 3 cargarse el independentismo con titulares tendenciosos. No voy a decir falsos, pero como hacía Villarejo, 2 o 3 verdades y el resto mentira, que era la técnica que hacía Villarejo. Aquí lo importante es el titular. No es si era verdad o no. De hecho, ahora mismo tú le preguntas y todo el mundo piensa que Pujol, joder, debe estar poco menos que en la cárcel, o que se le ha condenado, o que es culpable y tal, y no ha tenido ni siquiera juicio, ¿no? Eso da igual. Lo importante era el titular aquel de es que nadie el que nos roba era Pujol. Nadie ha vuelto a hablar de él. Efectivamente. Y un poco pasa lo mismo con los otros independentistas, los de izquierdas, y pasó con Podemos, ¿no? La cantidad de titulares y de titulares falsos, ¿no? El informe, lo de Monedero, por ejemplo, ¿no? No lo del acoso sexual, que eso sí era verdad. Me refiero a lo de la financiación, que sí era de Venezuela, que sí, todos esos casos se ha desmontado, ¿no? El informe PISA y todo eso ha ido cayendo, en juicios pero se ha ido desestimando. Todos los partidos políticos se van inventando cosas sobre los demás partidos políticos para vilipendiarles y menospreciarles a nivel social. Claro, pero el rollo es, joder, si yo hablo de la Gürtel, resulta que tú vas y dices, sí, hay un juez que tiene una sentencia, efectivamente, aquí hay un chanchullo de la de mi madre.
¿no? Y cantidad de casos que sí eran ciertos. Tú puedes atacar a un partido político, incluso puedes hacer un poco de juego sucio, pero utilizando la verdad. Estos ni siquiera se molestaban. Podían haber atacado a Monedero, por ejemplo. Sí, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué le pasó a la Rita Barberá? 24 horas antes del supuesto infarto que la dio, dijo, mañana voy a hablar yo y os vais a caer todos. Claro. Y esa noche, qué casualidad, qué mala suerte, le dio un infarto. Sí, y no es la única. Muy extraño. O aquel que se pegó un tiro con una escopeta de caza. Sí, el de las preferentes, ¿no? Sí, ese casualmente, ¿cómo manipularía la escopeta para pegarse un tiro por debajo de la barbilla? De la cúpula de la Gürtel, la cantidad de desaparecidos misteriosos es escalofriante, ¿eh? Sí, pero esto no te sale en ningún lado, David. Es cierto que hay muchísimos desaparecidos de los que no se saben absolutamente nada. Muchísimos, ojo, salvando las diferencias, muchísimos de la gente que estaba implicada. Y muchos acallados, y muchos vendidos, muchos apartados socialmente hablando, con unas pagas extraordinarias y con un montón de dinero en el banco para que no hablen. ¿Sabes cómo se paga a esa gente, no? De hecho, el caso del Lobo, por ejemplo, es con fondos reservados, ¿no? Esto es el servicio secreto, muchas veces lo que hace para esconder testimonios, o el caso de ETA, por ejemplo, se utilizaba mucho, ¿no? Eso de con los fondos reservados se pagaba ese dinero. Después, por encima, algunos intermediarios se quedaban por el medio, ¿no? A la de Puyol, a la exnovia de Puyol o la expareja de Puyol era con fondos reservados, con lo que creo que era con fondos reservados, se le pagaba para que testificara. Después, cuando ya dejó de ser útil y ya daba igual que diera titulares al año, se le dejó de pagar y se le abandonó y ahora creo que está jodida económicamente. Está en no digo que está en indigencia, pero estaba jodida económicamente. Bueno, o sea, que en el mismo momento en que no eres cuando no eres útil te abandonan sin problema, ¿eh? Bueno, pero el dinero, si tú tienes un montón de dinero y no sabes cómo administrarlo, ya es un problema que tienes tú. Sí, y vicios que tendrá. Hay gente que vive en otro nivel y otras burbujas, ¿no? Acuérdate del pequeño Nicolás también, que es otro personaje, el pequeño Nicolás también, que ha vivido a costa de los fondos reservados también, vamos, a cambio de decir quién se acostaba con quién y quién juntaba con quién, que es alucinante la historia del pequeño Nicolás, ¿no? Pero bueno, hablamos de la época eso, de la tarjeta robada de Dina, que por lo que sea fue el propio Villarejo que se la llevó a Interview. El caso es que era utilizar los medios de comunicación con mentiras. Si todavía fueran con verdades, por ejemplo, si en el momento de ese que tuvimos 3 elecciones generales hubiera salido el escándalo de los casos de abusos sexuales o de abusos sexuales o lo que, bueno, o que tenía Monedero, pues dices tú, bueno, por lo menos es una verdad, ¿no? Han atacado con verdad. Pero como no era, a la larga le acabas beneficiando al partido político. Aunque bueno, de verdad es que de aquella tenían 15 o 20 escaños, ahora tienen 2, ¿no? O sea, que decir, ahora pueden decir lo que quieran, que ya no son, más o menos, no son importantes de cara a la política. Entonces ahora ya no hace falta meterles tanto... No son peligrosos. Exacto. Sí. Pero a Pablo Iglesias en aquel momento le tenían absoluto pánico. Absoluto pánico. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, acuérdate del caso de la Kitchen, ¿no? Con el cura falso que intentaba recuperar la libretita de Cospedal, que quería recuperar la libretita Cospedal a toda costa, ¿no? Y quedó una chapuza al final, lo que se lió, ¿no? Es que encima después parece que mandan a los más tontos, ¿no? A hacer a los casos más delicados, ¿no? Que eso también es algo que me llama la atención, ¿no? Bueno, recordemos los Corina, Bárbara Rey y tantos otros amantes y testaferros que el servicio secreto se dedicaba a protegerlo, ¿no? Hay un caso muy gracioso de JJ Benítez con el caso de Bárbara Rey, que es que era vecina JJ Benítez de Bárbara Rey. Y en uno de estos que el servicio secreto se pone a hacerle fotos en uno de estos asaltos a la casa de Bárbara Rey y le roban la cámara a JJ Benítez y tiene una pelea con uno del servicio secreto y una movida allí. Y lo cuenta que te descojonas en el libro de Manu Carballal, ¿eh? Es alucinante. De hecho, fíjate, la caída de Villarejo tiene que ver con la caída del rey emérito. No es casualidad. ¿Por qué? Porque Villarejo tenía la inmunidad siempre que la tuviera el rey, porque Villarejo tenía la información, que son los audios grabados de Corina, que se hicieron públicos, ¿no? Como te digo, están todas Pero cuando el emérito ya cae, esos audios no le dan la inmunidad a Villarejo, todo lo contrario, al final ya, que se sepa esa información, ya ha caído el emérito, ya no importa. Ahora importa al otro rey, ¿no? El no emérito. Y entonces cuando cae Villarejo le cae toda la fuerza de la ley y se empiezan a filtrar esos audios también. Que hay también en conspiración, ¿no? Que se filtran los audios interesadamente, según en qué momentos y por cachitos, ¿no? Durante este periodo, que parece que el jefe del CNI de Rajoy, periodo me refiero de la época de Rajoy, es el militar Félix Saz Roldán,
el jefe del CNI durante el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Estaba enterado. Es algo curioso porque tú te pones a investigar sobre la policía patriótica, este gobierno en la sombra, que salva patrias. Y Félix Sanz Roldán no está en ninguna comparecencia. De hecho, Félix Sanz Roldán está en comparecencias del atentado de Barcelona, porque parece que pagaba el imán ese que era confidente, el imán ese del atentado de Barcelona, que también es otro caso alucinante. Pero en el caso de la policía patriótica era como que operaban al margen del jefe Félix Sanz Roldán, de este militar. Como que no iban con ellos, que era un gobierno dentro del gobierno independiente que hablaban directamente con los ministros o con ministro. Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz, bueno, pues no sé si se saltaban la cadena de mando tal y como hacía Villarejo, o iban por otro lado, ¿no? O está compartimentalizado, ¿no? También puede ser que esto es muy de los servicios secretos, ¿no? Tampoco tengo mucha información sobre Félix Sanz Roldán, si es ultracatólico como eran los de la Forja, o si lo hacía... Bueno, este por lo menos no tenía ángeles de la guarda, como era Fernández Díaz. Pero es algo que me llama la atención, ¿no? Me parece muy curioso. Bien, como decíamos, para ir terminando, la Forja se supone que acaba con Aznar. Pero los ideales patrióticos, católicos, nacionalistas vuelven con Rajoy. O sea, no era el líder de la Forja, pero en el momento en el que como las barreras del nacionalismo, ultranacionalismo, asaltan y hacen lo mismo, ¿no? Como consecuencia de estos casos de corrupción que estamos hablando. ¿Tiene que ver la policía patriótica con la Forja? Según Villarejo, sí. ¿Podemos afirmarlo? ¿O está Villarejo desviando el tiro para que se investigue eso y no tanto a él? Que escuchándole parece que Villarejo es víctima de todo, ¿eh? Bueno, y que es socialista también, que él vota socialismo, dice, ¿eh? Pero es bastante curioso, ¿no? El caso de este Deep State. Desde luego, escuchando al comisario Eugenio Pino, no hay diferencia entre escuchar a Amedo o a cualquiera de estos falangistas, ¿no? O de los de la Cal Viva o otros patriotas, ¿no? Que están dispuestos a saltarse la ley. Esto lo dijo en sede parlamentaria, en una comparecencia de estas, de investigación, dispuestos a saltarse la ley con tal de defender la unidad de España. Todos los independentistas son poco menos casi que terroristas, ¿no? Para ellos. Son los malos de la película, ¿no? Y hay que hacer cualquier cosa para que esta gente no sea ni siquiera opción de gobierno, ¿no? Y un poco más o menos lo mismo a los comunistas del Coletas o cosas así, ¿no? Saltándose completamente lo que es pues la democracia, ¿no? Esta democracia bastante imperfecta como hemos visto, ¿no? De pseudodemocracia que tenemos, ¿no? Jorge Fernández Díaz, por decir que era uno de estos grandes implicados y el cabecilla de esta... Bueno, el cabecilla, el que organizó supuestamente, según muchos medios, ¿no? El diario.es es uno de ellos, esta policía patriótica. Fíjate que es el protagonista, uno de los grandes protagonistas del documental de Garabandal, del caso Garabandal, otro caso que también investigué, y yo flipé cuando vi aquí al Fernández Díaz hablando como experto de Garabandal y que se lo cree fervientemente, ¿no? Como ya hemos contado lo de Ángel de la Guarda, que no entiendo yo esto, ¿no? Que me parece como muy apropiado dirigir el servicio secreto, todo aquel que crea en hombres invisibles, ¿no? Pero esto que del servicio secreto, los juegos de espías, que es, como dice Villarejo muchas veces, es un juego de espejos, que no sabes cuál es la imagen, la verdad, la mentira, quién te está engañando, ¿no? Pues bueno, no sé si el ser creyente o ultracatólico incumple precisamente, es el ideal para este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Fernández Díaz es un ultracatólico que incumple sus propios mandamientos de Dios. Esto es algo curioso, ¿no? Si no incumple sus propios mandamientos, o sea, tú crees fervientemente ultracatólico y quieres imponer tu fe católica a toda España, pero sin embargo incumple los mandamientos de Dios, ¿no? El mentir en sede parlamentaria, decir que no reconoces esos audios, que no conoces la policía patriótica, que hay informes de la policía que lo colaboran, que sí que son ciertos, esos audios deben ser mentiras, y roba al Estado también. El patriota, el mandamiento de no robarás lo salta con esto de los sobres en B también, ¿no? Es un poco contrasentido, ¿no? Entonces que son ultracatólicos o ultracreyentes para lo que les interesa también. Si eso lo hacen con su propia religión y sus propias creencias, pues imagínate para hablar de leyes, ¿no? Recordemos, Operación Cataluña, fabricación de pruebas falsas, desde este Deep State, ¿no? Informes falsos policiales para desacreditar a independentistas, a gente de izquierda, a gente que no les gusta. Hay que recordar que Pujol gobernó con Aznar en su momento, ¿no? Y la clave, esto también lo cuenta Sandro Rosell, que también es otro caso alucinante, ¿no? Un fuerte abrazo se llama el libro de él. Cuando se declara independentista, siendo presidente del Barcelona, también fueron a por él y se comió 2 años de gratis. A la jueza que lo acusó y que lo culpó, la ascendieron al Supremo, por cierto. En el momento en el que cambiaron de juez, a él lo absuelven y le pagan el dinero
que dinero de los años que estuvo en la cárcel, los días que estuvo en la cárcel, pagaron un dinero que era nada para él. Él que era de clase alta y media, era de clase alta, ¿no? Que tenía ascensor en su casa, por cierto, lo dice en el libro. Le jodieron la vida y le jodieron un montón de contactos. Pero bueno, sí es verdad que le oyes hablar ahora y tiene otra percepción de la vida y ahora sabe lo que es ir en metro, conocer lo que son los suburbios, la gente que no lo tiene todo, ¿no? Él vivía en una burbuja, lo dice por él, ¿eh? Es un caso muy interesante lo de Sandro Rosell. Y otro día, pues te puedo hablar de las para cambiar un poco, te puedo hablar un día de las conspiraciones de la izquierda, de Podemos, o de Sumar, o de Rejón, o Monedero, Pablo Iglesias, Sergio Gregory, ¿no? A puñalada limpia, para compensar un poco tanto PP hoy día, ¿no? Que también es otro mundo alucinante esta gente. Hombre, porque conspiraciones, David, las hay en todos los sentidos y en todos los lados, seguro. Es que la política es conspiración, venderte el discurso, es La conspiración per se. política es el mayor vertedero que puede existir a lo largo de la historia. Sí. No, yo creo que me has entendido bien, ¿no? Sí, pero no por eso no me deja. O sea, me sigue alucinando, me sigue interesando mucho la Hombre, comunicación normal. política. Pues lo que Y además pasa es que no tenemos un muladar tan sumamente grande como para poder acumular tanta basura. Pero hay que conocerla, para que no nos engañen tanto, hay que conocerla, hay que investigarla, hay que tener sentido crítico con ella, ¿no? O sea, que eso es inevitable porque si no, otros Sí, lo harán lo malo de por eso nosotros. es que si tú dudas de algo, automáticamente eres mala persona. Cuando hay que dudar siempre por definición, ¿no? Sí, sí, sí. De Sí. todo, ¿no? Por definición hay que dudar. Claro, menos de ellos, Sí, ¿no? efectivamente. David, ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando? Pues tengo un canal de YouTube que se llama Pites de Grau, ahí tengo un programa que se llama La Clave Roja sobre actualidad política, en Clave 45 con el gran Geraldine, que ahora estamos en pretemporada, empezaremos dentro de un mes o así la temporada 10ª, temporada X. Nosotros ya vamos a por la 11, ¿eh? Wow, ay, pues muy bien, oye, muy bien, muy bien. Pero ya son 10 añitos, joder, ya impresiona, ya somos veteranos los dos, ya somos, joder, parece que nada, 10 añitos. 10 Qué añitos jóvenes solo. inocentes éramos. David, un fuerte abrazo. Un abrazo.